La lectura del trabajo de Müller, bueno, pues me provocó reunir algunos apuntes eh, eh, a modo de ampliación, ¿no?, sobre el tema del sacrificio, que es algo tremendo en la obra de Martí. Y estos apuntes, bueno, pues los he titulado El sacrificio en José Martí, un camino vital. Cualquiera que se plantee incursionar en la obra del apóstol, no le quedará otra opción que experimentar un raro asombro ante la historia. Tan abrupto fue su final como única fue su vida íntimamente marcada por el sacrificio. Su muerte fue horrible, porque horrible fue su vida de angustia, de soledad, agonía, deber, paciencia, perseverancia, humillación, fatiga y olvido de sí. Martí hizo de su vida un ofertorio sin límite, particularmente comprometido con el deber por la redención de la patria. Para servir, la voluntad que lo guió estuvo a saber fundada en una sentencia de carácter universal: la vida es una prueba, la muerte es un derecho. Nunca halló descanso en medio de escollos y vicisitudes, aun cuando el destino le deparaba un final similar al de un poema heroico. Yo moriré sin dolor, será un rompimiento interior, una caída suave y una sonrisa. Por supuesto, estamos hablando aquí de una experiencia interior, porque sabemos que la caída del caballo no fue suave. El tono profético de este apunte, digámoslo así, es notorio y definitivo para quien fue seducido muy temprano por una fuerza que le preparó el espíritu para asumir las empresas más difíciles de su existencia, hasta llegar sin descanso al cruce de dos ríos. Ahora bien, detengámonos por un instante en el vocablo sacrificio, del latín sacrificare, cuyo significado viene determinado por los componentes léxicos sacro, sagrado, y facere, hacer, de modo que, en el sentido estrictamente latino del término, implica hacer sagradas las cosas. Y en este caso, la lucha de Martí la hizo sagrada. Ciertamente, el dolor y la idea de la muerte junto con el sacrificio son conceptos cuya naturaleza denota simultaneidad a lo largo de toda la obra martiana. Ambos se complementan con intensidad a medida que el escritor se acerca al término de sus días. A tenor de estas consideraciones, podemos convenir que Martí se sabe condenado por varias causas, a saber, su salud físicamente perennemente resquebrajada, entre las muchas maluqueras o morideras, como él mismo le llamaba. Martí asistió también o sufrió de sarcocele a causa de la cadena que llevó en presidio, y precisamente de esa cadena que uno de los investidos aquí ha replicado el anillo de la cadena de plata, y que yo tengo el honor de llevar uno también. Muchas gracias, René. Según el doctor Juan Cisneros Correa, que fue su médico de cabecera en Nueva York, esa cadena le provocó una lesión inguinal que le provocó tener que ser operado varias veces por los padecimientos, ¿no? Y agréguense también el tumor de la pierna derecha, los padecimientos digestivos, los problemas en las vías respiratorias, etc. Por lo demás, en el plano sentimental ya se mencionó aquí su matrimonio resquebrajado, deshecho completamente, y en el orden político, sobre todo, la década de 1880, por ejemplo, fue extensivamente una década muy convulsa en la vida de Martí, porque fue objeto de espionaje por la David Company y por la Pinkerton también, que fueron pagadas por la Capitanía General de La Habana. Es tildado también de iluso por exaltar el ánimo de los exiliados cuando desembarcó Calixto García en Cuba con la empresa aquella que inmediatamente fue un fracaso también. De manera que enfermedades, desamor, soledad, espionaje, intrigas e incomprensiones políticas, liderazgo patriótico, ¿no?, por supuesto, y trabajo incansable trascienden de un tirón toda esa década de 1880 para concluir en el atentado que le puso al borde de la muerte en 1892. De conjunto, el sufrimiento y el dolor son significados intrínsecos a la muerte, o a la imagen, de Cuba, que solicita, invita a batallar a lo magno, a este Martí, según lo describe en su poema Dos Patrias. Ya en un texto tan temprano como el presidio político en Cuba, se ha manifestado esa misma idea de esa Cuba que lo invita a batallar. Y cito: mi patria me había arrancado los brazos de mi madre
y señalado un lugar en su banquete. Yo besé sus manos y la mojé con el llanto de mi orgullo, y ella partió y me dejó abandonado a mí mismo. Aquí, la sublimación de la patria adquiere un carácter sagrado, como dije al principio, en la lucha de Martí por la redención de la libertad de su pueblo. No es de extrañar entonces que, roído por la cal y el sol de las canteras, asistiera atónito a un banquete cuya alegoría simboliza los desmanes de la patria fustigada por el gobierno español. De hecho, la experiencia juvenil del presidio selló desde entonces un apostolado de amor y servicio que colmó quizás el momento más feliz de su vida, como lo mencionamos ahorita, en aquel lance fortuito acaecido en el 19 de mayo de 1895 en el cruce de agua de Dos Ríos. Una vez salido del presidio, de haber descendido a los infiernos sin un Virgilio que lo guiara, sale a la vida allí en la finca de la familia Sardá. Y allí, sumergido en las lecturas de la Biblia, pues reafirma quizás ese carácter profético de lo que sería su vida. Sufrir por la patria será el fundamento de su existencia, su gran prueba espiritual. Y dice, todas las grandes ideas tienen su gran nazareno, afirmó. Admite, por tanto, la necesidad del sufrimiento como un modo de expansión espiritual y considera su agonía existencial como un modo de redención para la nueva nación. Y cito, en esta tierra no hay más que una salvación, el sacrificio. No hay más que un bien seguro que viene de sacrificarse, la paz del alma. Todas las desventuras comienzan en el instante en que, disfrazado de razón humana, el deseo obliga al hombre a separarse, siquiera sea la desviación imperceptible del cumplimiento heroico del deber. El martirio, he ahí la calma. Martí es capaz de entender el propósito del sufrimiento sin caer en las redes de la amargura o la tentación de la venganza, e incluso sin que ello se reduzca a un mero sentimiento personal que simplemente despojaría el patriotismo de toda su legitimidad. Su agonía implica un bien político común cuyo propósito se concreta en la redención y prosperidad de la patria a través de una fórmula ética que dice: sirve y vivirás, ama y vivirás, despídete de ti y vivirás. En términos de credo práctico, para nuestro apóstol, el servicio a la patria resulta una entrega absolutamente incondicional. Servir sin límites, aun a costa de su propia vida, constituye entonces el legado ético de una obra en cuyo ámbito definió: es ley maravillosa de la naturaleza que solo esté completo el que se da, y no se empieza a poseer la vida hasta que no vaciamos sin reparo y sin tasa en bien de los demás la nuestra. Y de esa concepción filantrópica de la existencia arriba a la conclusión de que la vida es una batalla a la que se vuelve una y otra vez para redimir el espíritu en la perspectiva justa de la plenitud del amor, y a ofrecer a los hombres mi servicio, triste y dignamente, dijo una vez llegando allí a Caracas. Para Martí, todas las virtudes del sacrificio residen en esa capacidad de servicio siempre vinculada al bienestar de los demás. Indudablemente, su disposición para el sacrificio es de honda resonancia cristiana en toda la dimensión histórica y dogmática del término. De modo que para él solamente está, según dice en el poema Yugo y Estrella, vivo el hombre que se da. Recuerde que termina: y el vivo que a vivir no tuvo miedo, se oye que un paso más sube en la sombra. Permítame cerrar estas anotaciones, bien atropelladas por supuesto, con uno de los versos más sublimes que pudieran existir en lengua hispana, escrito por nuestro apóstol, que dice: padece mucho un cirio que ilumina. Fíjense el término, un cirio que ilumina. O sea, las implicaciones sagradas del cirio, que se desgasta a la vida precisamente para iluminar a los demás. Es un adagio de una honda resonancia mesiánica que expresa esa disposición del corazón para la entrega total que Martí cree necesaria en la obra de redención patriótica. La esencia del sacrificio, por lo tanto, no consiste en la muerte misma, sino en el acto sublime de la entrega,
cuya realización está contenida a lo largo de toda su obra poética, política, social y literaria. Fue consecuente con ella, cosa que es muy rara en muchísimas personalidades, sean escritores o políticos, puesto que cuanto pensó, escribió y dijo no fue diferente de lo que hizo. Gracias a Müller por provocarme esta lectura, esta relectura de Martí, y bienvenido como miembro numerario de la Academia de Cuba de Historia de Cuba en el Exilio. Gracias.